Siempre quise hacer un video, subirlo a alguna red social y transmitir algún mensaje. Anteriormente quizás no lo había hecho por falta de, bueno, decía por falta de materiales, por falta de herramientas, por falta de la idea que quería transmitir, pero realmente quizá era por que no tenía la pasión en ese momento, no tenía las fuerza para decir me voy a poner frente a una cámara y empezar a grabar un video. Y la idea realmente no es al azar, no es solo porque sí, sino que cuando yo era muy pequeño, muy joven, cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, iba a parvularia, pues tenía que pasar al escenario a dar una charla de celebración a la bandera en los actos cívicos, cuando tocaba el grado. Y la verdad es que lo hacía porque tenía que aprenderme un tema, tenía que decir lo que tenía que aportar en ese momento. Y pues como niño tenías que aprenderte algo, decirlo y ya. Conforme pasó el tiempo, seguí haciendo lo mismo, seguí haciendo ese punto, ¿no? Y llegó un momento, que no recuerdo cuándo fue, cuando estaba parado frente al escenario y iba a pasar y sentía pavor, miedo escénico a equivocarme, algo que cualquiera le pasa. Y la idea era, te vas a equivocar, lo vas a hacer mal. Y si lo haces mal, alguien se va a burlar. Y si se burlan de ti, se van a dar cuenta que no te lo aprendiste, si no lo hiciste bien. Y en muchas ocasiones, cuando me paraba y empezaba a hablar, pues conforme decía lo que tenía que decir, ese miedo desaparecía. Y decía mi diálogo, terminaba lo que me tocaba y todos felices. Y había otros momentos en los que no era así, sino que pasaba ya con miedo, esperaba mi turno. Y cuando empezaba a hablar, lo único que escuchaba era el eco de mi voz en los megáfonos. Y con la idea siempre en mi cabeza de te vas a equivocar, lo harás mal. Y como vi el profeta, pues sucedía. Y a lo lejos se escuchaba no se lo aprendió, ¿viste? Se equivocó. Y eran risas entre ellos, y es muy fácil estar abajo. Y ahí me ponía a plantear de que tú estás abajo y te dicen, se equivocó. Ah, sí, se equivocó, no se lo aprendió. Y es fácil, pero estás arriba y me calcome el miedo, el pavor de lo que estás haciendo, de lo que te equivocaste, del momento en que fallaste. Pero aún así seguí haciendo lo mismo, seguí haciéndolo hasta llegar al 9º grado, terminar toda mi básica. No en los mismos puntos, no en haciendo lo mismo siempre, pero sí daba un punto artístico hasta en ocasiones pues nos tocaba que dar un punto de baile y lo hacía, no había problema. Y conforme avanzaba pues siempre sentía ese pavor, pero pues ya era un poco más manejable hasta cierto punto. Cuando entré a bachillerato fue totalmente diferente porque no conocía a nadie, tuve que viajar lejos de casa para estudiarlo y no conocía a nadie, nadie me conocía, pero igualmente existía la idea de pasar al frente, dar exponer un tema y todo eso. Entonces un profesor se dio cuenta que a mí me gustaba eso y me dijo, ¿por qué no das charlas de nuestros temas a los demás alumnos de otras secciones? No, está bien. Y allí fue donde volví otra vez a hacer lo mismo, con la diferencia de que ahora era espontáneo, a tal grado de que tenía que yo hacer el diálogo. Ya no era algo que me implantaban o que me daban el diálogo completo, lo que tenía que hacer. No, era más que todo yo.
yo creaba mi diálogo, creaba mi prompt, y realmente sí tenía un tema, había un tema como tal, el cual tenían que desarrollar. La diferencia era que en este momento, si yo me equivocaba, nadie se iba a dar cuenta, porque nadie sabía qué era lo que realmente tenía que decir. Y sucedía que me equivocaba, pero sabía improvisar en ese momento. Y eso es un punto importante a la hora de esto, saber improvisar. Y lo hacía. O sea, fue mi mejor etapa como estudiante en el bachillerato tercer año, porque daba esas tipo charlas a otros estudiantes y todo les gustaba, les llamaba la atención y decían que bien, aplaudían, había celebración y todo. Y siempre existía ese pánico escénico a la hora de pasar al escenario o pasar al frente a un público. Siempre existía, solo que esta vez, al momento en que empezaba a hablar, sabía cómo controlarlo. Y ese pánico pues se iba. Cuando pasé a la universidad fue totalmente diferente. Pues ahí fue otro salto. No conocía a nadie, nadie me conocía. No se me dio la oportunidad de esto. Nunca, solo creo que una vez un profesor, cuando expusimos un tema, me dijo, qué bien lo hiciste, ¿qué tal si, sabes, tenemos un proyecto de parte de acá, que unos estudiantes van a presentar unos temas, va a ser como unas conferencias y todo. Al final no se dio, no se pudo dar y hasta ahí quedó. Digamos que no lo exploté. Cuando estuve en uno de mis trabajos anteriores, igualmente teníamos que, más que todo, exponer un problema relacionado a la empresa. Todos, pues, más que todo ponían un video. El video era el que hablaba por ellos. El video era el que explicaba todo y luego ya solo les decían puntos claves y ya. Cuando me tocó a mí, yo tenía pues otra idea. Yo no iba a poner un video, yo era el video. Y pues al inicio, cuando vieron que no había nada en la pantalla y empecé a hablar, fue como risas, burla, confusión. ¿Qué está haciendo? Pero conforme pasaron los segundos, hubo silencio, atención y asombro de qué estaba haciendo. Entonces lo que me dijeron fue, ¿por qué no haces blogs, haces videos? Y la verdad es que sí podía hacerlo, pero no sabía cómo. Entonces básicamente esto es pues un inicio para hacer ese tipo de videos. Hacer videos interesantes, no relacionados a ver otros videos y reaccionar como toda la gente hace. No es mi especialidad, sino informativos, informar, dar a conocer cosas relacionadas a ciencia, astronomía, lo que pasa con nuestro día a día en el planeta, pues, pero relacionado a física, a química hasta cierto punto, porque es lo que a mí me apasiona, es lo que me llama la atención. Entonces, pues eso es todo. Es el primer video y espero sea interesante.